Imagina un ejército que dominó un tercio del mundo, pero cuya caballería casi no pertenecía a sus propios ciudadanos. ¿Por qué Roma, dueña de docenas de legiones, confió su caballería militar a pueblos extranjeros? En este vídeo vamos a descubrir la verdad detrás de las alae, las misteriosas unidades de caballería pesada romana, y cómo guerreros galos, hispanos y germanos se convirtieron en la fuerza más veloz y letal del imperio. Prepárate para conocer sus secretos de combate, sus armas, sus caballos y el papel decisivo que jugaron en la expansión de Roma. Tras el fin de la guerra civil, el Estado romano se consolidó y el ejército se reorganizó. Las unidades auxiliares o auxilia se convirtieron en parte regular del ejército. En el siglo I después de Cristo, la mayoría de los ciudadanos romanos servían como infantería pesada encuadrados en una de las 25 legiones, mientras que la caballería y otras unidades auxiliares estaban compuestas por germanos, galos e hispanos. Fue principalmente por esta razón que la caballería se consideró una fuerza auxiliar. Augusto llevó a cabo reformas estructurales para asegurar el control personal sobre las tropas y evitar que volvieran a convertirse en instrumentos de guerras civiles. Antes que nada, se redujo y profesionalizó el ejército. De decenas de legiones improvisadas durante la etapa de las guerras civiles, se pasó a un número fijo de aproximadamente 25 legiones. Cada una disponía sobre el papel de unos 5.000 a 6.000 hombres. Por otra parte, se impuso periodos de servicio muy largos. El servicio militar pasó a ser profesional, con contratos de entre 16 y 25 años, según la unidad de la que estemos hablando, lo que redujo el riesgo de que los veteranos desmovilizados se rebelaran. Para terminar, comenzó a darse una separación clara entre tropas ciudadanas y no ciudadanas. Las legiones estaban formadas por ciudadanos romanos, mientras que las unidades auxiliares o auxilia reclutaban a los llamados peregrini, los habitantes libres del imperio que carecían de ciudadanía romana. Aprovechamos para invitaros a seguir nuestro canal de Telegram, pues allí disfrutamos de un espacio informativo más amplio y fiel, y además publicamos material extra. En el primer comentario fijado del vídeo podréis cliquear el enlace que os llevará a nuestro Telegram. Por otra parte, hemos inaugurado un nuevo canal centrado en el símbolo. Con el mismo ánimo que nos mueven Hijos de Cronos, en este segundo canal, llamado El lenguaje de los símbolos, ahondaremos en este mundo tan maravilloso y complejo. Y ahora sí, seguimos con el vídeo que nos ocupa. En el siglo I después de Cristo, había una clara distinción entre las legiones y las auxilia. Las legiones se nutrían casi exclusivamente de ciudadanos romanos. La legión romana la conformaba casi exclusivamente infantería pesada, con el clásico equipo romano, Scutum, Lorica, Gladius y Pila. Eran las fuerzas de ataque y defensa principal. Cada legión tenía su propio estatus legal y era considerada como una formación de élite. Los auxilia se reclutaban entre no ciudadanos, germanos, galos, hispanos, tracios, mauritanos, sirios. Proporcionaban caballería, arqueros, honderos, exploradores y tropas ligeras. Al terminar su servicio, por lo general de 25 años, los auxiliares o sus hijos recibían la ciudadanía romana como recompensa, el llamado diploma militar. En la tradición militar romana republicana, la caballería ciudadana era limitada y a menudo de calidad inferior a la de los pueblos bárbaros aliados. Augusto y sus sucesores dejaron la caballería casi exclusivamente en manos de auxiliares, porque la experiencia y tradición ecuestre de pueblos como los germanos, los galos e hispanos era muy superior. Por otra parte, la flexibilidad táctica de los auxiliares, al no estar tan encorsetados por las tácticas rígidas de la legión, les permitían operar como exploradores, hostigadores y perseguidores. Y por último, está el factor del control político. Mantener a la caballería, una rama del ejército muy móvil y potencialmente peligrosa en manos de no ciudadanos, reducía el riesgo de que conspiraran contra el emperador desde dentro del propio núcleo ciudadano romano. Las unidades de caballería, o alae, recibieron el nombre de las provincias o ciudades donde se fundaron.
Por ejemplo, ala noricum, ala petriana o ala longiniana. Cada una tenía su signo distintivo, que se mostraba en su estandarte y en los escudos de los hombres. El estandarte principal lo portaba el Vexillarius, mientras que el estandarte de las Turmae lo portaba el Signifer. En los desfiles, el Imaginifer precedía a las Alae a pie, portando sus símbolos, generalmente en forma de algún animal y con numerosos adornos adicionales. A lo largo del siglo I después de Cristo, el ejército romano se volvió híbrido. Mientras que el núcleo pesado lo daban las legiones ciudadanas, la movilidad y la versatilidad la aportaban los auxiliares, que en número total podían igualar o incluso superar a los legionarios. Para finales del siglo I, el ejército romano era una máquina imperial multinacional, con soldados de todas las provincias, pero bajo un mando central romano. Los hombres de las Alae eran la verdadera caballería de combate, mientras que los de las unidades mixtas, las cohortes equitatae, podrían ser denominados una suerte de infantería montada, cuyas funciones eran patrullar, escoltar, reconocer y realizar otros trabajos de propósito general de forma similar a la tarea del dragón en épocas posteriores. El ejército romano del Alto Imperio no concebía la caballería como un bloque único, sino que distinguía entre caballería pura de choque y tropas mixtas con versatilidad táctica, algo muy avanzado para su época. Profundicemos en ello. Las Alae, como acabamos de decir, era la caballería pura del ejército romano. El término ala significa exactamente eso, ala, y hace referencia a su disposición tradicional en el campo de batalla, o séase, en los flancos de las legiones. Eran unidades 100% de caballería, compuestas por auxiliares, no por ciudadanos, normalmente pueblos con tradición ecuestre, galos, hispanos, germanos, tracios, mauritanos. Su papel principal era el combate de caballería pesada o media. Efectuaban cargas de choque con lanza, o en latín asta, o jabalina pesada. También ejecutaban persecuciones del enemigo en retirada y atacaban los flancos de los ejércitos enemigos para extender el caos. Había un ala quingenaria, que lo formaban unos 500 jinetes, o lo que es lo mismo, 16 turmae, de 30 hombres cada una, y un ala miliaria, de aproximadamente 1000 jinetes, que sumaban 24 turmae. Se entrenaban y equipaban exclusivamente para luchar montados, sin contemplar misiones habituales a pie. Las cohortes equitatae, cuyo nombre significa cohortes con caballería, eran cohortes de infantería auxiliar que incluían un pequeño componente de caballería integrada. Su composición típica era la característica cohors equitata quingenaria, que tenía unos 480 infantes más unos 120 jinetes, y la más potente cohors equitatia miliaria, de unos 800 infantes más unos 240 jinetes. Los jinetes de este tipo de unidades no eran caballería de choque en un sentido puro, sino más bien de infantería montada. Se desplazaban a caballo para moverse bastante más rápido, pero a la hora de combatir lo hacían principalmente a pie, en formación o como tropas ligeras. Sus funciones eran diversas: reconocimiento, patrullas, escolta, enlace o ataques puntuales contra fuerzas enemigas de pequeño tamaño o incluso de tamaño mayor, pero desorganizadas. Esta gente nos recuerda mucho a los dragones de la Edad Moderna, es decir, soldados que usaban el caballo como transporte, pero luchaban como infantería. El equipo fabricado para la caballería auxiliar por los armeros romanos se hallaba más o menos estandarizado. El equipo de protección más común era la armadura corporal, ya fuera de escamas, en latín lorica squamata, o de mallas, en la lengua de César, lorica amata, y que disponía de grandes hombreras. También había varios tipos de cascos y probablemente fueron las unidades auxiliares las que popularizaron una amplia tipología de yelmos, con nombres en el ejército romano como galo o sasánida. Las unidades no armadas ni equipadas a expensas del Estado romano mantenían su propio equipo y armamento. Las tropas montadas portaban una espada romana corta o gladius, o una celta más larga llamada por los romanos spata. También estaban armados con una lanza ligera, la lanquea, adecuada para lanzar o estoquear. Los caballos de entonces eran bastante bajos, con unos 145 centímetros de altura, hasta la cruz, como todos los de la época más o menos. Los romanos simplemente disponían una manta sobre el lomo y una silla de montar de cuero sin estribos. El arnés de cuero a menudo estaba decorado con adornos metálicos. Este punto es importante y conviene tocarlo. Los caballos de la antigüedad y buena parte de la Edad Media eran sensiblemente más pequeños que los caballos modernos de silla o de deporte.
La altura media hasta la cruz, es decir, la parte más alta de la espalda, justo antes del cuello, era de aproximadamente 140-150 centímetros de altura, lo que hoy llamaríamos tipo pony grande o caballo pequeño. Las razones de ello son diversas. Primero, la selección genética por aquel entonces era limitada. No existían programas de cría masiva orientados a caballos grandes de guerra como durante la Edad Media tardía. No obstante, también había conveniencias tácticas. Un caballo más pequeño era más maniobrable, rápido y resistente a largas distancias. Además, los caballos pequeños requieren menos alimento y pueden resistir mejor los climas duros y pastos pobres. Esto es especialmente útil en campañas prolongadas. Pero no os llevéis a engaño, aunque eran más bajos, no eran débiles. Razas como la hispana, númida o tracia eran muy resistentes y ágiles, perfectas para la caballería auxiliar. Hay otra cosa de la que conviene hablar: la montura romana. La imagen típica de un romano montado sin silla no es del todo correcta. Desde finales de la República y sobre todo en el Alto Imperio se usaba una silla de montar de cuero con armazón rígida, llamada sela, aunque eso sí, sin estribos. Las características de la silla romana eran diversos. La conformaba una base de madera o cuero endurecido, 4 astas o apoyos en las esquinas, 2 delante y 2 detrás, para sujetar al jinete, ya que sin estribos el agarre con las piernas y la presión de las astas era clave para la estabilidad. Una cubierta con cuero acolchada con lana fieltro o crin. A veces se montaba directamente sobre una manta gruesa llamada subselium, que protegía el lomo del caballo. No usar estribos, aunque no lo parezca, tenía ciertas ventajas. Mayor libertad para montar y desmontar rápidamente, algo muy útil en la caballería ligera o en las tropas mixtas. Había un menor riesgo de quedar enganchado y ser arrastrado si el jinete caía. Pero claro, también existían desventajas, como la menor capacidad para transmitir la fuerza de la lanza durante la carga. Por eso la caballería de choque romana usaba más el asta en estocada lateral que en embestida frontal. A pesar de no tener estribos, los jinetes romanos estaban altamente entrenados para manejar armas, girar, cargar y desmontar con gran rapidez. El control del caballo se basaba mucho en la presión de las piernas y el asiento, más que en el uso de las riendas. La maniobrabilidad y la velocidad eran claves. La caballería auxiliar ligera era perfecta para escaramuzas, hostigamiento y exploración, mientras que la caballería pesada de la Salae podía efectuar cargas laterales para romper formaciones, aunque no tan potentes como las medievales con estribos y caballos de gran alzada. En el ejército romano los caballos estaban bien cuidados. El escritor Apiano nos ha dejado un tratado donde compara caballos de todo el enorme imperio romano, norte de África, Egipto, Partia, España y Grecia. Concluyó que los caballos españoles eran los más rápidos, mientras que los moros de África eran los mejores para largas distancias. Y hasta aquí este nuevo vídeo de la lista caballería. Espero que os haya gustado. Nos vemos el próximo miércoles.